1953, unas niñas de diferentes familias nacieron en el hospital al mismo tiempo, en el Hospital Pioneer Memorial Hospital de la ciudad de Oregón. Ellos crecieron, fueron adultas, tuvieron hijos y se convirtieron en abuelas. Pero 56 años después, desde que nacieron, alguien les llevó una información que les cambió radicalmente su vida. Imagínense, ellas descubrieron que en el hospital donde ellas habían nacido, las enfermeras que estaban a cargo de ellas, sin intención, después de bañarlas, las pusieron en cunas equivocadas. Y así se fueron cada una para su casa. Y había una señora, una vecina de una de las niñas, que ella había escuchado el rumor, había escuchado esto de una de las mamás. Y ya teniendo 86 años, quizás a punto de partir, no estaba a paz y contactó al hermano de una de estas muchachas. El hermano habló con sus hermanas y días después hicieron una prueba de ADN que comprobó que estaban en familias equivocadas. Es tremendo, ¿verdad? Imagínese usted y yo, después de 56 años, descubrir que estamos en familias equivocadas. Y eso que quizás sucedió físicamente y quizás nos deleitamos un poco, nos reímos, puede ser algo cómico, le sorprendería que sucede a diario, sucede mucho desde el punto de vista de las familias espirituales. Porque hay muchas personas que están convencidas de que pertenecen a la familia de Dios, que son hijos de Dios, que todos ser humanos son hijos de Dios y que todo el mundo nace automáticamente en la familia de Dios. Pero quizás algún día, así como le pasó a estas mujeres, cuando llegue el final de su vida aquí en la tierra, es posible que esas personas se den cuenta que estaban en las familias equivocadas. Y quizás usted está preguntando, pero pastor, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué podemos hacer para yo poder saber con toda seguridad que estoy en la familia correcta? Bueno, vamos a hacer algo muy similar a lo que hizo estas familias. Vamos a hacer una prueba, o vamos a hacer unas pruebas que vienen del texto que tenemos hoy como guía de Juan capítulo 8, del 37 al 59. Y tenemos esa oportunidad de poder ver dos pruebas esenciales que Dios va a utilizar para que nosotros podamos ver de dónde nacemos espiritualmente hablando. En el contexto de lo que vamos a mencionar hoy, Jesús está, para saber un poco la historia, Jesús ha estado hablando con una multitud de personas y dice la Biblia que muchas de esas personas creyeron en Él. Y Jesús nos va a ilustrar, nos va a mostrar que es posible que hay algunas personas que puedan llegar a creer en Él. Que hay personas que pueden llegar quizás a creer que Él hace señales y milagros y hace todo tipo de cosas sobrenaturales. Es muy posible que hasta muchas personas puedan llegar a decir, yo creo en Jesús. Pero que eso en ningún momento significa que lo han aceptado como Señor y como Salvador. Y es posible que usted y yo conozcamos a muchísimas personas que tienen un corazón quizás por las cosas buenas, son personas que hacen cosas buenas, buenas obras, son personas que son muy religiosas, activamente religiosas, son personas que quizás leen la Biblia, leen sus devocionales, hacen muchas oraciones y que sinceramente están convencidas que hacen parte de la familia de Dios, están convencidas que son hijas o hijos de Dios. Y Jesús, viendo esto en el texto que tenemos para hoy, con gran misericordia, con gran compasión, quiere alinear los corazones de esas personas que estaban en su audiencia, los corazones de las personas que están aquí quizás con estas mismas preguntas o las personas que nos están viendo a través del internet. Entonces vamos a Juan capítulo 8, versículo 31, que dice así. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. Oigan bien, ellos creyeron en Él. Dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y fíjense, le dice, y conocerán la verdad. Es decir, es algo que no ha sucedido, algo que está pendiente. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir? Los hará libres. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es
esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y les dice Jesús para claridad de ellos, claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. El problema era que el mensaje de él estaba en la mente, creían mentalmente, pero no les había llegado al corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Y ellos responden, nuestro padre es Abraham, declararon. Eso es mucha información y lo que Jesús está tratando es de motivarlos, llamarles la atención, atraerlos a que ellos puedan conocer la verdad. Esta palabra conocer en el lenguaje original, en el griego, tiene la implicación de cercanía, de proximidad, de intimidad, a tal punto que muchas veces se utiliza en la Biblia para decir que Adán conoció a su esposa, quiere decir que la conoció íntimamente, sexualmente en su noche de bodas, y quiere decir que hay una unidad a tal grado que es bien íntima y personal. Lo que Jesús está diciéndoles a ellos, aún les falta conocerme íntimamente, personalmente, como su Señor y su Salvador. Tiempo después les diría a sus discípulos, en Juan lo vamos a ver, yo soy el camino, la verdad y la vida, para que lo conociesen. O sea que Jesús lo que está haciendo en este pasaje, que está estableciendo el fundamento de cómo ellos pueden ser libres espiritualmente de esas ataduras del pecado que ellos tienen. Pero además Jesús está resaltando algo. Él se da cuenta de que hay un error, de que erróneamente ellos están creyendo que el hecho de que sean solamente descendientes físicos de Abraham es suficiente, que eso los libera a ellos de cualquier situación espiritual, que eso los hace exentos de cualquier alcance espiritual que ellos tengan que hacer, de que ellos están bien delante de Dios, y Jesús les va a mostrar que no es así. Y quizás hoy estás aquí con nosotros en el contexto de esa iglesia, quizás nos estás viendo a través del internet y tú estás convencido que hay algo de tus tradiciones, que hay algo de tu religión, que hay algo de lo que tú haces, de tus costumbres, quizás el hecho de ser una buena persona, de quizás haces buenas obras de caridad, quizás oras mucho, todas esas cosas muy buenas, pero quizás no sabes que todavía tienes un vacío espiritual, hay una esclavitud espiritual, la cual Jesús también quiere hoy solucionar. Jesús nos enseña en este pasaje que estas personas de su audiencia, que aparentemente creían, en realidad no podían ver ni entender su esclavitud espiritual. Y Jesús entendía y comprendía que la razón por la cual ellos no entendían era porque el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, Dios con letra minúscula, Satanás, cegaba el entendimiento de toda aquella persona que es incrédula, toda la persona que no tiene una relación con Dios, ciega ese entendimiento para que no puedan ver la luz del Evangelio, para que no puedan ver la diferencia entre las tinieblas y la luz de Dios, para que Dios no los pueda sacar de lo que es la mortalidad del pecado, de la mortalidad de sus ataduras espirituales. Y ustedes notan aquí que Jesús les dice, de cierto les digo la verdad. Y ellos dicen, pero la verdad es que, bueno, que ustedes son pecadores, están sujetos al pecado, ustedes tienen una esclavitud espiritual que es el pecado. Y se preguntará uno, pero ¿de dónde saca Jesús eso? Bueno, Él les dice lo siguiente, los hechos que ustedes están haciendo, el deseo de que ustedes quieran matarme, pone por expuesto, revela la verdadera identidad de quién está detrás de ustedes, de quién está causando todo esto. El deseo que ustedes tienen de matarme, el deseo que tienen ustedes de acabar con mi vida, es porque ustedes tienen una paternidad que no es la paternidad del Padre Celestial, sino la paternidad del diablo. Y ahí él retoma la conversación en Juan capítulo 8, versículo 39, que va a aparecer allí en la pantalla, que dice así. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, y fíjense bien que él no habla
Si fueran descendientes de Abraham, usa la palabra clara hijos, porque él está estableciendo una diferencia. Si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme, porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Y ellos le contestan, nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron, porque están diciendo, bueno, Jesús, pero es que tú, María, eso de que el Espíritu Santo, a otro con ese cuento, tú eres ilegítimo, nosotros no. Y él ni siquiera se entretiene en darle respuesta a eso, sino les dice, Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. Y vamos a ver que esa va a ser una de las características esenciales de lo que es el ADN de una persona que es un hijo de Dios. Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque les he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Y Él mismo les da la respuesta. Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Y aquí es donde les hace algo directo a ellos. Porque ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínense que usted y yo le fuéramos a decir a alguien, es que ustedes son de su padre el diablo. Parece que estas palabras de Jesús a su audiencia que fueron un poco fuertes, un poco toscas. Pero la realidad es que quiero que vean que es pura gracia y misericordia de parte de Jesús, que está apelando al corazón de ellos, está exprimiéndolos al máximo para que reflexionen sobre esa verdad, sobre la esclavitud a la cual ellos estaban sujetos, que Él quiere eliminar, pero necesita poder entrar al corazón de ellos, porque muchos habían externamente creído en Él, pero el problema era que en el corazón, y Jesús tiene que ir un poco más profundo. La realidad es que nosotros muchas veces utilizamos la verdad para herir. La verdad se usa para edificar. Muchas veces le decimos al esposo, a la esposa, a los hijos, te tengo que decir la verdad. Y lo que queremos es decirle nuestra verdad, pero no la verdad que corresponde al asunto, y herimos. Este no es el caso de Jesús. Aquí Jesús es un acto de extrema compasión, apelando al corazón de Él. Pero Jesús en este pasaje nos ilustra algo maravilloso y es gran parte de lo que quiero que ustedes se lleven hoy. Nos ilustra que existen dos familias espirituales y solamente dos familias espirituales y cada una tiene un papá. Está la familia del diablo con su padre que es el diablo y la familia de Dios con su padre que es Dios. Y estos judíos estaban allí, Jesús les está diciendo, ustedes son de su padre el diablo, estaban en la familia espiritual del diablo. Y esto que les voy a decir quizás toma a muchos por sorpresa, pero la realidad es que todos nosotros entramos a este mundo siendo hijos del diablo. Entramos a este mundo por la vida espiritual del padre Satanás. ¿Por qué? Porque nuestro pecado debido a Adán, porque heredamos el pecado de Adán, nos ponemos espiritualmente, entramos a raíz y a través de esa familia. Romanos 6:23 claramente nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. La razón que todos morimos es porque todos éramos pecados. Si hubiese uno solo que no hubiese muerto, entonces podemos decir esa persona está libre de pecado. Pero porque todos pecamos y morimos, entonces podemos confirmar que todos somos pecadores. Y porque todos heredamos esa naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, entonces también heredamos esa naturaleza del diablo, esa paternidad, porque hacemos las mismas cosas que hace el diablo, lo obedecemos en todo. Si todos nosotros hubiésemos nacido en la familia espiritual de Dios, si todos si fuésemos parte de la familia de Dios por nacimiento, Jesús no hubiera tenido que venir, porque no tendríamos ninguna esclavitud con respecto al pecado, no tendríamos ninguna esclavitud de la que Él está hablando allí, que tenemos que ser libres espiritualmente porque tenemos esas ataduras pecaminosas que tenemos. Así que aquí podemos saber, o queremos saber, la pregunta que queremos contestar desde el principio es, ¿cómo es que yo puedo saber que estoy en la familia de Dios, que soy un hijo de Dios? Bueno, esa es la pregunta que hemos querido contestar desde el principio. Decíamos que hay dos pruebas, así como estas mujeres hicieron unas pruebas para saber que estaban en familias equivocadas, hay dos pruebas de ese mensaje que podemos hacernos para poder saber y confirmar
en qué familia nosotros estamos. La primera prueba va a aparecer ahí en la pantalla, es la prueba de nacimiento espiritual. Antes de poder hacer una prueba de paternidad, tiene que haber un nacimiento. La pregunta es, ¿cómo es que yo nazco en la familia de Dios? Bueno, lo vimos nosotros hace unos meses atrás cuando comenzamos el libro de Juan. Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13 dice lo siguiente. Pero a todos los que creyeron en Él. Y fíjense bien que ahí está la parte de creer, que muchas de esas personas que estaban ahí habían creído, pero habían quedado cortos en algo más. Dice, pero a todos los que creyeron en Él, ¿y qué? Y lo recibieron. El recibir es bien interesante porque usted puede estar en medio del mar ahogándose. Sabe que quizás se está ahogando. Viene alguien y le tira un salvavidas, pero si usted no reconoce que necesita un salvavidas, y usted dice, no, gracias, muchas gracias, yo puedo nadar hasta la playa, entonces usted nunca va a recibir la ayuda, usted nunca va a recibir la ayuda del salvavidas, usted nunca va a permitir que alguien le tire un salvavidas porque usted cree que no lo necesita. Por eso aquí vemos claramente que Juan nos dice que a todos los que creyeron y lo recibieron, ¿qué pasó? Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y fíjense bien lo que él aclara. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene solamente de Dios. Así que los hijos de Dios no son engendrados por un nacimiento físico. No hay ninguna mujer que pueda dar a luz un hijo de Dios. Pero tampoco son el resultado de la iniciativa humana. Un rey, por más poder que tenga, no puede decretar de que en su palacio, en su reino, en su área, él puede decir, bueno, mis hijos y los que viven en este condado son todos hijos de Dios porque yo como rey lo decreto. Y un presidente, a pesar de todo el poder político o el poder judicial, no puede decretar, no puede establecer una ley donde diga, de ahora en adelante, los que nacieron de tal año en adelante son declarados por ley hijos de Dios. Solamente Dios puede producir un hijo espiritual de Dios. Y los requisitos es creer y recibir. Entonces ahí está la prueba de nacimiento espiritual. Pero además, fíjense lo interesante, cuando tú y yo nacimos físicamente, de nuestros padres físicos, se hizo un certificado o un acta de nacimiento. Ese es un documento legal que básicamente establece de que yo nací, da comprueba, da un testimonio, es una constancia o testimonio de que yo nací en cierto lugar, en cierto hospital, y que ahora le pertenezco a papá y a mamá. Pero de igual manera, cuando usted nace espiritualmente, Dios también da un testimonio de su nacimiento. Primera de Juan 5, 10 al 12 nos ilustra ese testimonio diciendo lo siguiente. El que cree en el Hijo, nuevamente el creer, el que cree en el Hijo, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tú y yo, si somos cristianos, tenemos el testimonio en nosotros. Es Jesús en nosotros. Es la vida eterna de Dios en nosotros. La misma vida que Jesús caminó durante sus 33 años de vida es el mismo tipo de vida que ahora vive en nosotros. Ese es el testimonio. Es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Por eso nosotros, esta iglesia, le pusimos Christ in us. Así que la primera prueba es una prueba de nacimiento. Ahora queremos hacer la segunda prueba que aparece en la pantalla, que es la prueba de un ADN espiritual. El primero dice, ya naciste, ahora voy a ver tu paternidad. Si nosotros analizamos todo el libro de Juan, en lo que habló Jesús con esos judíos que creyeron, él tiene una larga conversación y no se pueden visualizar estas dos pruebas de ADN, pero están allí. Si ustedes después quieren leer el capítulo 8 de Juan y llevan estas dos pruebas allí, se van a dar cuenta que estaban allí. Sin embargo, Juan nos hace un gran favor. Juan se va a una de sus epístolas y nos resume esas dos pruebas de ADN espiritual para que nosotros las podamos tener un poco más claras. Entonces vamos a leer primera de Juan 3, del 7 al 10, que dice así. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto,
demuestra, oigan bien, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra algo también. Demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino ¿para qué? Destruir las obras del diablo. Y quiero que guarden ese pensamiento, que vamos a volver a él. Los que han nacido de la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar, y ahí es donde está el ADN, la prueba de ADN espiritual. Podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. ¿Cómo? Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, fíjense lo siguiente. Pasar a ser un hijo de Dios es pasar una vida que es radicalmente diferente. No solamente es cambiar de nombre, sino es cambiar de naturaleza. No solamente es que pasaste de ser un hijo del diablo a un hijo de Dios, sino que cambiaste de ser una persona que estaba en esa naturaleza pecaminosa al estilo de Adán, imperfecta, con capacidad de pecar y que le llevaba a la muerte, y pasas a esa nueva naturaleza, a la imagen de Cristo, perfecta e incapaz de pecar. Pero también es un cambio de tú pasar de tu destino a tus nuevos deseos. Es un cambio donde tú cambias de pasar un destino que ibas hacia el infierno, ahora vas al reino de los cielos. Pero también es un cambio de deseos. Tus deseos antes eran deseos mundanos, ahora tienes deseos celestiales. Y podemos simplemente nombrar un grupo de cambios que tiene el Hijo de Dios, que lo caracteriza y puede caracterizar tu vida. Tiene un cambio de emociones y de voluntad, es decir, las emociones ya no son las que gobiernan al Hijo de Dios. Es decir, antes era mis emociones iban primero y la verdad seguía las emociones. Ahora la verdad va de primero y mis emociones van en línea con la verdad. No solamente eso, sino que ahora mi voluntad ya no es mi voluntad, sino hago la voluntad del Padre. Por eso dice la oración del Padre nuestro: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces yo soy una persona que he descargado la voluntad de Dios y empiezo a hacer la voluntad de Dios. Es un cambio también de mente y de disposición. Ya no tengo mi mente, sino la palabra dice que tengo ahora la mente de Cristo, y puedo renovar mis pensamientos para que ahora mis pensamientos muestren que mis acciones están dispuestas a hacer las cosas que Dios me pide hacer. También es un cambio de actitudes y motivos. Mi actitud ante la vida, mi actitud ante mi trabajo, mi actitud ante mi relación matrimonial es diferente porque ahora tengo los motivos correctos. Por eso de pronto usted está aquí esta mañana en la iglesia y puede preguntarse: ¿cuál es la motivación para venir a una iglesia? ¿Cuál es la motivación para servir? ¿Cuál es la motivación que yo tengo para dar? ¿Cuál es la motivación que yo tengo para amar? Todo eso se cambia a través de esto. Es un cambio de comportamientos internos y externos, de tal manera que cuando usted lo mira en la calle le dicen: pero usted qué tiene, yo no sé, ¿qué iglesia está yendo? Usted es diferente, usted ya no es el mismo. Es una persona guache que era, usted ya no se porta, ya habla bien. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está comiendo? La esposa es la primera en darse cuenta: ve a la iglesia. El punto es que tenemos una cantidad de cosas que están cambiando externamente porque algo interno en el corazón está siendo transformado, pero también es un cambio de amor. Es un cambio de futuro. Ya no vivo en el temor, porque cuando Adán y Eva pecaron, entró no solamente el pecado, sino entró el temor. Pero ahora puedo vivir en el amor de Dios, pero también tengo un futuro, el futuro que habla Jeremías, que Dios dice que tiene planes para lo bueno y un futuro con esperanza para cada uno de nosotros. En forma resumida, Dios lo resume en 2 Corintios 5:17, porque somos una nueva ¿qué? Una nueva criatura. Todo lo viejo pasó ya, he aquí todo lo nuevo. Entonces veamos en detalle cuáles son esos dos ingredientes del ADN espiritual que tú y yo como hijos de Dios somos llamados a tener. El primero de ellos aparece allí en la pantalla, es la manera en cómo una persona responde al pecado. Cómo responde al pecado. Todo el que es nacido de Dios no practica, esa es la palabra clave, no practica el pecado. Eso no quiere decir que no va a pecar. Quiere decir, porque vemos nosotros que mismo Juan nos dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo es nuestro abogado.
Lo que significa la implicación de no practicar es que no vamos a tener ese patrón continuo, persistente, que no se detiene, que no es intermitente, sino es continuo, que continuamente nos está llevando a pecar, que continuamente nos lleva a cosas ininterrumpidas que hacíamos nosotros antes. La pregunta sería ¿por qué? Porque todas esas cosas ininterrumpidas, ese pecado continuo que hacíamos, esas inmoralidades que hacíamos continuamente, esas cosas continuas. Continuo para mí es cuando tú prendes la luz y está prendida. Cuando la apagas es diferente, pero mientras que esté prendida, la luz está prendida. Lo que está aquí refiriéndose Juan es que antes simplemente prendíamos la luz del pecado y quedaba prendida, es decir, nacimos con la luz del pecado prendida hasta que Jesús vino e hizo algo radical en nosotros. ¿Qué dijo? Él dijo que Él vino a destruir todas las obras de Satanás, y entre esas obras que vino a hacer Jesús fue destruir ese control, ese dominio que tenía el pecado sobre nuestras vidas. En otras palabras, un cristiano tiene todavía la capacidad para pecar, tiene todavía la habilidad para pecar, pero no está obligado a pecar, Él lo decide. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús venció el poder que el pecado tenía sobre nosotros. En la cruz Jesús venció la penalidad que tenía el pecado sobre nosotros, no hay más condenación. Y estamos prontos algún día a saber que la presencia del pecado en nuestras vidas va a erradicarse cuando tengamos ese cuerpo glorificado. Así que el primer ADN es la manera como respondemos al pecado. Nosotros sabemos de que Jesús le ha dado a sus hijos en su corazón el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para empoderarnos a vivir esto desde adentro y no desde afuera. Eso nos lleva a la segunda prueba de ADN. La primera es cómo respondemos al pecado. La segunda es la manera en cómo una persona responde en amor. En referencia al amor, Juan nos dice lo que Jesús declaró. Juan 14, 15 y el 21 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y el 21 dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. El desafío natural que teníamos nosotros a la ley de Dios se reemplazó por el cumplimiento. Antes hacía un desafío natural a Dios y a la ley. Ahora vino un deseo. La rebelión que teníamos contra Dios, ahora estamos dispuestos a someternos. El desorden y el caos que teníamos en nuestras vidas, ahora estamos dispuestos a obedecer. El odio natural, el rechazo natural a Dios y a las cosas de Dios se reemplazó por el amor a Dios. Así que, como personas, como congregantes, como iglesia, ¿qué nos podemos llevar nosotros hoy para establecer esta semana? Reconocer que no todas las personas que están en este mundo son hijos espirituales de Dios, no son hijos de Dios, no están en la familia de Dios. De que todos entramos a este mundo siendo hijos de Satanás, siendo hijos de diablos, que gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, es cuando lo creemos y lo recibimos, Dios nos da la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y que hay dos pruebas de ADN importantísimas, una que tiene que ver con el amor de Dios y una que tiene que ver cómo yo manejo el pecado. Que Dios nos ha llevado, nos ha dicho que ahora podemos amar a Dios, que ahora podemos amar a Cristo, que ahora podemos amar su Espíritu Santo, que ahora podemos amar su iglesia, que ahora podemos amar a las personas dentro del contexto de la iglesia, que ahora podemos amar a nuestros enemigos, que podemos amar al esposo y a la esposa cuando no son personas dignas de que les demos amor. Podemos amar a los hijos, podemos amar a las personas que nos hacen daño, a las personas que nos han hecho cosas viles y horribles en nuestras vidas. Podemos amar el sitio donde trabajamos, podemos amar las escuelas, podemos amar la comunidad. Y Dios nos ha llamado a amar a la comunidad para que ellos conozcan de estas buenas nuevas, que es el amor de Cristo. Y así como Dios nos manda a amar y se dedica a hablar mucho del amor, también Dios nos enseña de que debemos odiar lo que Dios odia, y lo que más odia a Dios es el pecado, porque fue lo que lo puso a Él en la cruz. Así que lo que los invito a que se lleven hoy es el ADN de cómo manejar su pecado
y cómo manejar su amor por otros. Porque si somos hijos de Dios, como decimos, yo soy un hijo de Dios, y lo podemos decir porque Él lo ha decretado por mi creencia en Cristo Jesús, entonces Él espera que nosotros amemos y que le digamos no al pecado, porque ahora no estamos obligados a pecar, sino simplemente es la opción que escogemos, porque muchas veces este mundo nos sigue deleitando con las cosas que nos deleitan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Vamos a orar. Padre Santo, yo oro porque hoy sé que hay muchas personas que quizás no son tus hijos espiritualmente hablando, no hacen parte de la familia de Dios y quizás se han dado cuenta a través de este mensaje, ya sean que nos estén viendo a través del internet, Señor, o estén aquí en este auditorio, Señor. Hay una oración que ellos pueden hacer desde donde estén sentados para poder recibirte a ti como Señor y Salvador. Si tú eres esa persona que aún no ha hecho ese paso de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, esta es una oración que tú puedes hacer. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Acepto el regalo de salvación. Te recibo como Señor y como Salvador. Gracias por el testimonio de Jesús que ahora vive en mí, la vida eterna que tengo en mí. Y deseo hoy, a partir de hoy, honrarte con todo el amor que te mereces, dando amor a todo el prójimo, a mi comunidad, pero también poniendo pie firme en decir no al pecado. Y oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, los amo. Que tengan una buena semana.